para los que se perdieron una parte o los que entraron más tarde o los que se tienen que ir antes. Y bueno, queríamos presentar a Olga Matter, que es una asidua participante de nuestro Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón. Ha escrito en nuestra revista Filocam y ya nos ha desasnado con varias cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis y el derecho. Y bueno, vino de la mano de nuestro amigo el doctor Raffo. Y bueno, queremos escucharla y no hay nada más que decir que lo que diga ella. Vale, muchas gracias por el espacio, un gusto. Bien, para comenzar, aparte de agradecer el espacio, la invitación de Héctor y siempre la buena onda de Cristian, de Martín, de todos, de Cintia, todos. Vamos a escuchar, Martín nos va a compartir unas palabras de Eduardo Galeano. Humanitos. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas, pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan. Ahí de los, ¿cómo es? A media cuadra y ahí arreglaron, ahí sacó la... Por favor. Los únicos capaces de alquilar o vender a sus semejantes. Arriba de la mesa. Los únicos que placer. Los únicos que torturan. Los únicos que violan. Y también. Los únicos que ríen. Los únicos que sueñan despiertos. Los que hacen seda de la vapa del gusano. Los que convierten la basura en hermosura. Los que descubren colores que el arco iris no conoce. Los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Gracias, Olga. No, por favor. Con estas palabras de Galeano y teniéndonos como humanitos, ¿sí? Es que voy a compartir con ustedes una primer lectura, que intentaré que no sea muy tediosa, de la vida humana, lo llamé, y su dimensión jurídica, desde una lectura psicoanalítica. Vamos a tomar en particular a Lacan, y con la aclaración de que es una primera lectura, ¿sí? Como verán, es bastante vasta lo que podríamos pensar. Galeano, en este libro, que se llama Espejos, se llama el libro Espejos, una historia casi universal, el libro de Galeano, es de 2008. Cuando comienza el libro dice: de deseo somos, la vida sin nombre, sin memoria, estaba sola, tenía manos,
pero no tenía a quien tocar. Tenía boca, pero no tenía con quien hablar. La vida era una, y siendo una, era ninguna. Entonces el deseo disparó su arco, y la flecha del deseo partió la vida al medio, y la vida fue dos. Mi propuesta es presentarles esta lectura en un primer momento para compartir. En primer lugar, nos ocuparemos de la vida humana como producto del lenguaje. En segundo lugar, brevemente, los mitos fundantes de la dimensión jurídica de la vida humana. Digo dimensión, es un neologismo de Lacan que en el francés está la posibilidad de partir, ¿no? Entonces está dit y mención. Estos mitos fundantes son la horda primitiva y el Edipo, para considerar la función del padre y la consecuente inscripción de la ley, y para concluir algunas reflexiones acerca de los obstáculos actuales en tiempos de la increencia en el otro, y cuando hablo de este otro, hablo de un otro con mayúscula, que ahora vamos a ver de qué se trata, y sus diversas versiones actuales y sus posibles efectos en la vida humana contemporánea, globalizada y en pandemia. Bien, vamos por la vida humana. Defino a la vida humana a partir de las 3 heridas narcisísticas fundantes, dice Freud, al amor propio de la humanidad. Primero, fueron los descubrimientos de Nicolás Copérnico. Revocan las teorías geocéntricas. El planeta Tierra no es el centro del universo. Freud denomina esta herida cosmológica. Luego tenemos las teorías de Charles Darwin, como decía Galeano, revolucionan al pensamiento científico del siglo XIX, al interrogar las teorías del antropocentrismo y fundamentar la evolución de las especies, lo cual incluye una explicación posible de los orígenes de la humanidad, lo cual tuvo un profundo impacto en las sociedades humanas. Freud denomina esta herida biológica. Tercero, el descubrimiento de Freud, del inconsciente, provoca, no sin resistencias de su tiempo en el ámbito científico, el inicio de una ruptura epistemológica a los lineamientos de racionalistas y positivistas, para quienes el hombre era un ser lógico, racional, dueño de sus actos y cuyo reinado indefectiblemente era ejercido por el yo, herida que Freud denomina psicológica, y señala, los procesos anímicos son en sí inconscientes. El yo no es el amo en su propia casa. El psicoanálisis es definido por el Vienés como un método clínico de investigación y se sirve del modelo indiciario. El ser humano, entonces, no es amo del reino animal, sino uno entre otros animales. No habita el planeta que era el centro del universo y tampoco es el amo ni dueño de sus pensamientos o sus actos. Se conoce como humano, que es de origen el término del latín, humanus, formado por humus, que significa tierra, y el sufijo anus, indica procedencia de algo, en virtud de la referencia que se hacía de que el primer ser humano había sido hecho con arcilla, tierra o lodo. Linda manera de empezar. Embarrados. Humanitos, dice Galeano, pulsiones de vida, se encuentran ante el embate del reinado de la pulsión de muerte en nuestros tiempos. A partir de una lectura psicoanalítica, los seres humanos tenemos, por un lado, un cuerpo biológico que responde a lo real del cuerpo y un cuerpo del lenguaje. De este segundo cuerpo se ocupa el psicoanálisis, en tanto es efecto de una serie de operaciones y secuencias de cortes, una construcción lógica, no innata ni congénita. Sus ladrillos se conforman de palabras o, en términos de Lacan, de significantes,
mediante diferentes operaciones, no cronológicas, sino lógicas. Se constituyen las zonas erógenas, las series psíquicas, las instancias, etc. En síntesis, la humanización del cachorro humano, en tanto hablante que desconoce lo que habla, en tanto es hablado y siempre dice más de lo que intencionalmente cree decir. Lacan en 1964 dicta su seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. En él despliega como 4 conceptos fundamentales: inconsciente, pulsión, repetición y transferencia, al cual sumo de la lectura del seminario otro concepto que para mí es el deseo del analista. A partir de abandonar la IPA, por eso este seminario marca un antes y un después en la enseñanza de Lacan, de haber dictado una sola clase del seminario Los nombres del padre. El 20 de noviembre de 1963. Permite reflexionar acerca de la vida humana y su dimensión jurídica. Avances que Lacan sostiene a lo largo de su enseñanza. A mi criterio, en este seminario transmite los principios y cimientos de la estructura subjetiva y la razón del psicoanálisis. Si bien la enseñanza y los antecedentes podemos ubicarlos a partir de la tesis de 1932. Sus elaboraciones primeras en relación al registro imaginario, tengamos en cuenta que Lacan, a lo largo de su obra, plantea 3 registros, que después los vamos a ir viendo, pero que para que tengamos en cuenta, en un primer momento de su enseñanza se dedica en particular al registro imaginario, introduciendo lo simbólico, y a partir de la década del 50, el registro de lo simbólico toma preponderancia en la subjetividad, sino que comienza a desarrollar acerca del sujeto, en tanto sujeto de lo inconsciente. Se orienta en función del objeto A, causa de deseo, fundamental para el fantasma y para sentar sus formulaciones acerca del goce. También aparecerá un cierto desplazamiento del significante desde lo simbólico a lo real. Para ser más clara, no podemos pensar de una manera lineal la enseñanza de Lacan, porque es un ir y venir, y hay conceptos que se van enriqueciendo a lo largo de la obra. Entonces, querer hacer algo cronológico es medio complejo. La idea es poder pensar que si en un primer momento Lacan, en su retorno a Freud, subrayaba la importancia del registro imaginario, en realidad hay cuestiones que no dejan de estar vigentes a lo largo de la obra. Les da vuelta, las enriquece, las reformula, pero muy pocas son las que deja de tenerlas en cuenta. Entonces, regresando a la vida humana y el lenguaje, nos dice: el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo cual ya lo había anunciado, por ejemplo, en el seminario 3 de la psicosis. No es casual que Lacan hable del inconsciente estructurado como un lenguaje en este seminario en particular, dando el uso que los pacientes psicóticos tienen con el lenguaje. Y nos advierte que el significante habita al sujeto antes de que éste pueda realizar cualquier actividad consciente en el marco de la vida social. El significante está en la naturaleza previo al sujeto. Al tocar al sujeto, crea en él lo inconsciente. Significante es un término de la obra del lingüista Ferdinand de Saussure. Mientras el lingüista consideró que el significante es el elemento fonológico del signo, la imagen acústica, Lacan nos propone una modificación del signo lingüístico, dada la primacía del significante y considerando que es el significante el que produce el significado y que el vínculo entre ambos no es necesario, sino contingente, puntual e inmanente al acto de enunciación. En dicha articulación significante se produce un efecto
que es además el encargado de dar vida a los enunciados. Se trata del sujeto hablante. En sus palabras. Luego vamos a retomar el signo lingüístico de Saussure, la modificación que hace Lacan, y vamos a ver el algoritmo que hace Lacan, a diferencia del signo lingüístico, y por qué es tan importante para lo que vamos a plantear desde la vida humana y la dimensión jurídica. En sus palabras, antes de toda experiencia, dice Lacan, antes de toda deducción individual, aún antes de que inscriban en él las experiencias colectivas que se refieren solo a las necesidades sociales, algo organiza ese campo, inscribe en él las líneas de fuerza iniciales. Subrayo lo que dice acá Lacan, las líneas de fuerzas iniciales. Pensemos, seminario 11, Lacan ya viene trabajando esto, pero cuando plantea de que lo que es la estructura significante, lo que es la estructura del lenguaje, es previo al sujeto, en realidad está hablando de líneas de fuerza iniciales. Inscribe ese campo. Añade, la naturaleza proporciona significantes, para llamarlos por su nombre, y estos significantes organizan de manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de estas relaciones y las modelan, antes de toda formación del sujeto, de un sujeto que piensa, que se sitúa en él. Algo cuenta, es contado y en ese contado ya está el contador. Solo después el sujeto ha de reconocerse en él y ha de reconocerse como contador. Pensemos que Lacan distingue, diferencia lo que es necesidad, y no estamos hablando, bueno, tenemos la necesidad física, biológica, que pertenece a lo real del cuerpo, sino que en realidad arma, quizás si lo comparto lo van a poder ver mejor. Igual quiero avanzar un poquito más y después vamos a volver sobre esto y vamos a ver los gráficos para que puedan, me parece que los gráficos van a dar una consistencia imaginaria a lo que les estoy diciendo. Aparte, bueno, es producto de la enseñanza de Lacan sus propios gráficos, ¿no? Para explicar esto. Él distingue, entonces, dijimos, necesidad, para explicar de una manera mítica el surgimiento del sujeto, la demanda y el deseo. Líneas de fuerzas iniciales, dice Lacan. ¿Pero quién las escribe? Y Lacan, a partir de la letra freudiana, nos señala que es el gran otro. Lo van a encontrar en todas las escrituras, ahora en los gráficos que vamos a compartir, que siempre está representado por una A mayúscula. En realidad es porque Lacan lo toma de su lengua materna, que es el francés, y otro en francés comienza con A, ¿no? Por eso se conoce en todo lo que es la álgebra lacaniana el gran otro con una A. En el seminario 3 dice, el otro, con mayúscula, debe en primer lugar ser considerado un lugar, el lugar en el cual está constituida la palabra. Entonces la palabra no se origina en el yo, ni en el sujeto, sino en el otro. Lectura de la letra freudiana en cuanto Freud señaló al inconsciente como la otra escena. En primer lugar, lo ocupa para el cachorro humano la madre, y quien recibe, por ejemplo, su llanto y retroactivamente lo sanciona como un mensaje particular. Lo puntúa y el complejo de castración, en tanto barra al sujeto, también barra al otro. Por eso también van a encontrar que el sujeto aparece con una S mayúscula y luego aparece barrado, van a encontrar la A mayúscula y después una A barrada, ¿sí? Instaura la falta en ambos. Bien, quizás sería prudente que les comparta para que puedan
A ver, si me sale, ténganme paciencia. A ver si puedo. Vamos a intentar. Ahí estamos. ¿Me dicen ustedes si ven? Perfecto, Olga. Vale. Entonces, acá comentaba la diferencia de escritura, de tomar el neologismo de Lacan, ¿sí? Hablábamos recién que la vida humana tiene un cuerpo biológico y un cuerpo de lenguaje. Ferdinand de Saussure sostiene, este es el más conocido, en 1916, el curso de Lingüística General, son 3 clases que dio Saussure, y esos 3 cursos, en realidad, post-mortem, los publican sus alumnos y compañeros, en donde Lacan tiene conocimiento. El signo lingüístico, para Saussure, aparece como que el concepto remite a su imagen acústica. Supone Saussure de que hay una bidireccionalidad. Si digo árbol, todos vamos a pensar en el mismo árbol. Es este dibujito, ¿no? Si yo pienso en una nube, el otro también va a pensar en la misma nube, aunque le cambie el color, pero estaríamos pensando en lo mismo. Para ser más clara, la teoría de la comunicación supone esto, ¿no? Que hay un emisor y hay un receptor, y que se supone que todos, el que dice, el otro escucha lo mismo. Bueno, Lacan viene a contarnos de que esto no es así, y que en realidad él va a proponer un algoritmo en donde el significante, si este es el signo de Saussure, lo que hace Lacan es sacar la elipse, no hay ninguna unidad, saca las flechas, no hay ninguna reciprocidad, el significante sobre el significado, ¿sí? Donde para Lacan siempre tengamos en cuenta que la primacía siempre es del significante. El no tener las flechas y el no tener la elipse y mantener la barra, pensemos que esta barra lo que está marcando es que cualquier significante, o sea, lo que para mí puede ser un árbol, para cada uno de ustedes puede ser un árbol distinto. Entonces estamos hablando de que el lenguaje de por sí conlleva este malentendido y que los significantes en realidad están vaciados de sentido, ¿sí? El sentido va a tener que ver, vamos ahora a avanzar en eso, en que justamente el significante vale en relación a los otros, ¿sí? En su oposición, en su diferencia y en las relaciones que implica. Bien. Para adelantarnos, Lacan pensemos que conocía la obra de Lévi-Strauss. Entonces, ¿qué es lo que nos va a plantear? Que justamente hay un pasaje de la naturaleza a la cultura. Y en este pasaje, lo que permite que se pase de una instancia a otra es el lenguaje. Y el lenguaje va a tener que ver con la humanización que nos vuelve parletres, que seamos seres hablantes, pero también con estos mitos fundantes que van a tener que ver con estos crímenes de los que vamos a conversar en la segunda parte. Crímenes que también van a facilitar que se instaure la ley y que va a tener que ver con este orden de la cultura. Lo adelanto. Quería mostrarles para que no sea... no sé si bueno, acá es lo mismo que habíamos hablado antes, ¿no? El cambio que hace Lacan del signo lingüístico de Saussure
y el algoritmo que propone. A ver. Acá tenemos la S barrada, quiero mostrarles acá. Esta es la explicación mítica, que es lo que se denomina la célula elemental del grafo, ¿sí? Para Lacan hay un sujeto mítico de la necesidad, y acá hay una cadena significante que en realidad es necesaria que haya una sanción. Ven que en el discurso tenemos dos líneas, la diacrónica, la intencional y la otra. Y siempre vamos a encontrar una puntuación. Esto después lo vamos a ver mejor, se ve mejor acá y acá. No los voy a complicar tanto, pero a modo de que, por lo menos, adelantarles que estas cuestiones que estamos planteando es porque Lacan va construyendo su teoría a partir del signo lingüístico de Saussure. La modificación le va a permitir, por ejemplo, a Lacan poder hablarnos, tomando las leyes del inconsciente, que para Freud es la condensación y el desplazamiento, lo que va a decir Lacan, porque ya tiene lo de Saussure, ya conoce los avances de Jacobson, de la lingüística. Condensación se va a ser la metáfora y el desplazamiento va a ser metonimia. Y va a ser, con su álgebra, la fórmula de la metáfora y la fórmula de la metonimia. Por eso cuando hablamos de metáfora paterna, o hablamos del nombre del padre, o decimos que la función de un padre es en relación a la metáfora, estamos hablando de esto, que tiene una función. ¿Y por qué Lacan se metió con esto? Porque justamente intentó sacar el sentido, la consistencia imaginaria a estos conceptos para que de una manera matemática se sirve del álgebra, la transforma, hace una propia, de hecho, para que podamos pensar tratando de poder surfear las cuestiones imaginarias que puede ocasionarnos. Si pensamos la metáfora paterna, él nos va a dar dos posibilidades de metáfora paterna y esto Lacan no lo va a modificar, ¿sí?, a lo largo de su obra. La va a enriquecer, ¿sí?, pero no la va a modificar. Bien. Si les parece, avanzamos un poquito más. Bien. Así, el lenguaje es un sistema de significantes, y estos son las unidades básicas del lenguaje, sometidos a la doble condición de ser irreductibles a elementos diferenciales últimos y de combinarse según las leyes de orden cerrado, expresa Lacan. O sea, se combinan los significantes en cadenas, siguiendo las leyes de la metonimia, y dice, la noción de estructura y la de significante parecen inseparables. Mientras el significado es efecto de juego de los significantes, un efecto del proceso de significación producido por la metáfora. No está dado, es producido, dice Lacan, a diferencia de lo que contemplaba Saussure. De este modo, dará cuenta, entre otros aportes, y digamos que es importante para el psicoanálisis, el significante prodigio, por decirlo así, o más operador, y que vamos a pensarlo en esta dimensión jurídica, el significante fálico, que no es el órgano, nuevamente la naturaleza toma distancia. Pensemos que cuando habla del significante fálico y no se refiere a la anatomía, lo que está diciendo acá Lacan es que el ser humano
en la medida en que es hablado, cada vez se va corriendo de ser ese animal puramente biológico. El significante fálico a partir del seminario 5, en relación al Edipo y a la función paterna, va a tener una importante labor de operación, ¿no? ¿Cuál es el campo, entonces, de los significantes? Y Lacan dice, es el campo del otro con mayúscula, quien inscribe líneas de fuerzas iniciales. ¿Mm? Alienación en tanto operacional, lógica, originaria y necesaria. O sea, no hay manera que un cachorro humano no pase por el campo del otro. Y cuando no pasa, bueno, recordamos lo que se ha hablado décadas sobre el hospitalismo, etcétera, etcétera. Si no hay campo del otro, tampoco hay sujeto. Este es Olga, sí, discúlpame. no. Porque por ahí, porque, o sea, yo pienso en los abogados, no en los psicólogos, Sí. están, ¿no? Por ahí necesitaremos reforzar la idea de metáfora y de metonimia. Vamos a volver igual, ¿eh? Ah, dale, Lo gracias. adelanté por una cuestión para que vean de que la fórmula, ¿sí? Tiene, digamos, tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Está bien. Cuando hablamos de metáfora, vamos a volver al tema de la metáfora cuando vamos a hablar justamente de que la cuestión mítica del complejo de Edipo, ¿sí? Y por qué en realidad hace su función a través de la metáfora. Eso lo mostré como para mostrar de que en realidad la operacionalidad de la metáfora, ¿sí? Es una cuestión lingüística, pero que también estamos hablando de cómo se organiza la subjetividad, cómo se hace sujeto. ¿Mm? Ah, Lo vamos a retomar. Si quieren, igual, no hay problema. no, como vos lo manejes, como vos lo manejes. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo te va? Cintia habla. ¿Cómo Hola, estás? Cintia. Y Bien, quizás ¿y vos? un ejemplo literario vendría bárbaro, me parece, por la abstracción que puede tener para los abogados esto. Recordemos que la metáfora es una comparación sin nexo comparativo. Si digo, sos un sol, ahí estamos relacionando a una persona con otra, a una persona con un objeto y reemplazando, ¿no? Es una analogía sin que haya comparación. Y que en la metonimia el procedimiento es similar, pero con mayor desplazamiento. Yo digo, ganó un Oscar. Y ahí no nombré el premio y le di a la parte el todo. Por eso la fórmula es muy, permite ver. Esta es la F de función. Acá tenemos la S', que sería un significante, abajo tenemos la barra, acá está la sustitución de la metáfora que dice Cintia, ¿sí? Esta sustitución de un significante por otro tiene un sentido semejante a un sentido que le da un sentido en plus, en más, a la significación fálica, ¿sí? Por eso cuando lo traslada a la metáfora paterna, tenemos el nombre del padre sobre el deseo de la madre, el deseo de la madre, significado al sujeto, aparece el nombre del padre porque ven que se cancela, ¿no? Se cancela el deseo de la madre. Estos son los 3 tiempos del Edipo, ¿sí? Podemos pensar con la fórmula de la metáfora los tiempos del Edipo. Por eso, en realidad, la metáfora paterna, el Edipo, como pensar el mito de la verdad primitiva, son de orden jurídico para pensar la vida humana, ¿no es cierto? Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Yo soy profesor de matemática, Pero qué aparte bueno. abogado, aparte de ser abogado y contador. Más. No, yo lo que quiero para reflejar que en esta fórmula, lo que usted pone por encima, la esa S mayúscula, es, digamos, traído a lo que en su momento se investigó por medio de Freud, es ni más ni menos que el famoso ello, los impulsos, ¿sí? Entonces, ellos quieren, con ese algoritmo, o intentar, decirnos que esa S mayúscula
es todo, o sea, todo el impulso o todo lo que, como usted dice, es del otro, eso que es del otro, es todo lo que viene dado por los impulsos nerviosos, porque de ahí arrancan todos Bueno, esos Adrián, estudios que hicieron de personalidad. ¿Sí? respeto lo que decís, pero no es lo que dice, lo que los psicoanalistas podemos sostener leyendo a No, Freud y a no, está Kant, bien. No, no, ¿sí? O está sea, bien, pero son los diferentes símbolos, yo le digo el perspectivas. símbolo, pero el símbolo, En si es realidad, mayor, el símbolo acá no es ni instintivo, ni acá estamos siempre en el terreno del significante, ¿sí? En realidad, este S que tenés arriba es un significante, ¿sí? Para no, digamos, son perspectivas y lecturas diferentes, ¿sí? O sea, no, no, vos está ahí bien, está donde bien, está estás bien. pensando que ahí estaría lo pulsional, más que lo pulsional, vos dijiste el ello. No, Yo los te diría que impulsos, para nosotros, yo los por lo menos impulsos. creo que no. Bueno, está bien, está bien. Después si querés lo seguimos pensando, No, pero no, no, está bien. Yo la porque, a ver, te fórmula, explico. como Pero igual está bueno, perdón, están buenas las intervenciones, pero, o sea, digamos, vamos a dejar que Olga desarrolle y después Adrián, estaría buenísimo que en el debate final lo podamos hablar esto, también con el resto de la gente. Perdón que yo fui el primero que no cumplí la norma, Olga. no hay problema, no, aparte, Pero en el- como nosotros pensamos que es discurso del poder, el derecho, y bueno, como tengo el Zoom, no, a mí me parece interesante porque aparte, al pensar que compartir también se me hizo difícil pensar qué era lo que se podía entender, qué no, entonces también me ayuda a poder ver, bueno, cómo seguir, digamos. Eh, bien, acá. Perdón, estoy buscando. Se cerró. Ahí lo volví a abrir. Esta tecnología, ahí estamos. Bien. Entonces, habíamos llegado a pensar que por dónde entonces el cachorro humano recibe estos significantes, ¿no? ¿Quién inscribe estas líneas fundacionales? Y Lacan nos dice, es el campo del otro. Este otro, que es con mayúscula, a diferencia del otro con minúscula, que vamos a ver después, que en el esquema Landa, por ejemplo, el otro con minúscula, Lacan siempre hace referencia al semejante, ¿sí? Es el otro semejante. Lo que vamos a tratar es el otro con mayúscula, que comienza en 1955 a fundamentarlo, y que denota la alteridad radical con el lenguaje y la ley. ¿Mm? A partir de ahora vamos a hablar bastante de este otro y de muchos otros con mayúscula. Entre el sujeto y el otro, la relación es de banda de Moebius. A ver si logro que esto no se me cierre y puedo mostrarles. Sería esta sería la banda de Moebius, ¿sí? Lo que estamos ahora pensando, junto a Lacan, es que, como lo trabaja Néstor Brownstein, estaría el sujeto y el otro, y en esta intersección está
donde opera la ley, en este espacio. Describe Bronstein las diferentes formas del otro, en tanto el otro contiene a todos los nombres de la ley y de las leyes. Tenemos el otro de la cultura y de la ley, que incluye, en relación a la función del padre y todos sus subrogados, la patria, el Estado, Dios, el poder político, la justicia, el psicoanálisis, podemos, ¿no? El que quiera hacer otros, multiplicidad de otros puede haber. El otro, siempre hablando del otro con mayúscula, ¿no? De la cultura y de la ley, en relación a la función del padre, esto ya lo dije, perdón, me estoy repitiendo, el otro que puede satisfacer o rechazar las demandas que se le dirigen, la función materna y a todos los que son objetos de demanda. Este sería otro. El otro sexo, al que el sujeto se dirige y que es el juez de su propia definición sexual, el que define la relación de cada uno con el falo, significando la castración, para quien se dice hombre o mujer. Es el otro del lenguaje, en el que el sujeto se incluye bajo la forma de sumisión a las reglas de una lengua particular que se le impone, los carriles por los que podrá o no articular sus deseos. El que con el nombre propio le da al sujeto continuidad en la vida e identidad. Tenemos otro, que es el cuerpo como otro. Es la muerte como otro y como amo absoluto de la vida. Otro, con mayúscula, que nos mira en el espejo, el otro como imagen, pero en tanto nos señala que nunca podremos encontrarnos con ese que nos ve. Nos dice que no somos eso que creemos y que no somos dueños de nosotros mismos. Entre uno y uno mismo se yerge una distancia insalvable y muda. El que indica, dice Bronstein, la imposibilidad de enumerar todas las formas del otro, etcétera, etcétera, que es también nombre del otro, pues marca que no existe cierre del discurso, falla insalvable en el otro y en nosotros mismos. Bien. En este encuentro que hablamos que el sujeto recibe los significantes de este otro, es que después vamos a ver que este sujeto, al barrarse, también barra al otro. Se barra el sujeto y el otro. De ahí es que siempre hablamos de un sujeto dividido, del cual en esa operación surge un resto, que Lacan denomina el objeto A, en tanto causa de deseo y también en tanto plus de gozar. Este objeto A va a aparecer en los objetos de la pulsión, oral, anal, escópica, invocante, genital, que son objetos del fantasma. Por ejemplo, a ver. ¿Me siguen? Sí, sí. Estábamos acá. Yo no tenía audio, pero te sigo perfectamente, ¿eh? Bárbaro, te agradezco. Muy amable. Hablábamos recién de la metáfora de la metonimia y tenemos los dos ejes, ¿sí?, de la intencionalidad, que, como decía Cintia, el desplazamiento de un significante a otro, y acá cuando el otro puede leer. Supongamos, la mamá escucha que tiene hambre o que llora el bebé y puede resignificar punteando, o sea, resignifica, da una lectura, le da significación a esa necesidad. A partir de aquí se va constituyendo, esto es una cuestión mítica,
Por eso es tan importante pensar en la dimensión jurídica cómo funciona el mito ahí sosteniendo la función en lo real, ¿sí? Para hacer soporte en acto de la ley. Bien, no sé si los confundo más. Cualquier cosa después volvemos. De este modo, el otro en Lacan, ya en 1958, lo define como tesoro de significantes o batería de significantes. Y posteriormente, al dar cuenta del sinsentido, expresa que hay un momento necesario en el que el sujeto objeta con su afirmación de ser al otro del significante. O sea, es lógico operacional que el niño, el cachorrito humano, que se va humanizando, que va tomando los significantes, que hay un otro materno, aparece el tercero que vamos a ver funcionando en el mejor de los casos, no en todos, lamentablemente, pero pensemos que ahí donde opera justamente la operación de la metáfora paterna, también hay un momento en donde Lacan, al plantear justamente del sentido al sinsentido, también esa barra atraviesa al sujeto y también al otro. E interroga a Lacan al cogito cartesiano. Bien. Interroga en el cogito cartesiano durante el seminario 14 la lógica del fantasma y realiza un esquema en el cual se sirve del grupo de Klein para pensar justamente, a diferencia del cogito cartesiano, que ustedes recuerdan que sería pienso luego existo, pienso existo, lo que va a decir Lacan justamente es que se sostiene ahí, pienso donde no soy y no soy donde no pienso. No, perdón, eso es un fallido mío. Pienso donde no soy, sí, lo dije bien. Sí, pienso donde no soy, ahí lo vamos a ver y va a quedar más claro. A ver. Para el cogito cartesiano, uno piensa y existe. Lo que va a plantear justamente son estos lugares de la negación, cuestionando y negando la posibilidad de que uno, donde piensa, esté, ¿sí? O sea, que el yo pueda comandar. Es otro modo de marcar la división subjetiva. Martín, ¿te parece pasar el otro videíto? Dejo de compartir. Este video es una dramatización que un colega me facilitó, que me parece muy interesante para pensar justamente la ruptura epistemológica que hace el psicoanálisis, pero también esto de justamente esta herida narcisista, como dice Freud, y que Lacan retoma, de no estar donde pensamos que estamos. No Bueno, sé si cuando digas, Olga. Adelante, caballero. Sí, sí, ya está. Muy bien. Qué pena no se escucha la música.
Como ven, están caminando sobre Ahí está. Martín, un poco poder parece, lo podemos cortar ahí, Martín. Gracias, Martín. Era una manera de poder ver, darle cierta consistencia para poder pensar qué es este descentramiento del que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del descentramiento del signo lingüístico, cuando estamos hablando del descentramiento en relación al pensamiento o al cogito cartesiano, etc. Esta era un poco la idea de ver la dramatización. Bien. Perdón, Olga, ¿puedes repetir o sea, la definición de cogito cartesiano? La entendí. Lo que no entendí bien es cuál es la reformulación que hace Lacan. Esa Lo que que dice no Lacan entendí. está diciendo, sin entrar en mucho detalle, porque Sí. no era la idea tampoco, porque si no nos quedamos muchos días, ya, digamos, pero digamos como que en realidad
lo que va a decir que en el cogito cartesiano, el creer que pienso luego existo, ¿sí? Que el pensamiento me da la existencia, en realidad es el pensamiento pensado como dueño, ¿no? Donde justamente lo que Freud dice es que el yo no es dueño en su casa, ¿sí? Y en realidad el cogito cartesiano es que si yo pienso existo, digamos, ¿no? Y ahí donde pienso soy. Y lo que va a decir Lacan es que justamente con que pienso no necesariamente, y donde creo que estoy pensando, no necesariamente soy, ¿sí? Es el descentramiento, el corrimiento. ¿Se entiende? Es el mismo, para mi gusto, es la misma lógica que tiene el signo lingüístico cuando lo cambia Lacan, ¿sí? Es correr esa consistencia imaginaria de creer que a un significante le corresponde un significado, es creer que si yo pienso, entonces existo y entonces soy lo que digo. Es cuando un paciente viene y dice soy adicto. No, sos fulanito, ¿no? O sea, el hecho de ponerse una patología hoy tan lamentablemente, aparte sostenida de los medios de comunicación también, y por qué no, también desde otros ámbitos también, esta idea de que el sujeto se represente de una manera patológica, por ejemplo, ¿sí? Y creer que eso le está dando existencia. No sé si soy clara. Sí, perfecto. Sí, sí. Gracias. No, porfi. Bien, entonces, avanzamos un poquito más. Entonces, cuando Lacan dice sujeto del inconsciente, entonces, ¿qué dice? Él lo aclara. No designo el sustrato vivo que necesita este fenómeno del sujeto, ni ningún tipo de sustancia. Por eso pensemos que ahí le está tomando como referencia el cogito cartesiano, ¿no? No nos olvidemos de qué se trata lo de Descartes. Cuando habla de la res extensa y de la res cogitans, justamente lo que está diciendo Lacan es que ni ningún tipo de sustancia, ¿no? Está separándose del cogito cartesiano. Ni ningún ser que posea saber en su patos, ni siquiera algún logos encarnado, sino el sujeto cartesiano que aparece en el momento en que se reconoce la duda como certidumbre. O sea, lo que va a decir Lacan, el sujeto está dividido y también la duda es el método que los neuróticos, ¿sí? Si bien nos puede torturar, también nos aloja cierto grado de libertad. La certeza va a estar en otro campo de la subjetividad. La dependencia del humano no se da en el plano de las necesidades, por cuanto estás sujetas a la demanda, lo cual implica retornar a esta dependencia. Pensemos que Lacan va a plantear dos operaciones, una operación de alienación del sujeto al otro y otra de separación, que no son cronológicas, sino son lógicas, ¿sí? Y en todo caso esperables, ¿sí? Esperables que las mismas operen en la constitución del psiquismo. El sujeto se constituye alienado al otro para luego darse la operación de separación. Operación que podríamos, ¿por qué no?, también llamarla jurídica en este punto de la constitución subjetiva, lógica y operacional, con todo lo que implica la excepción a la regla. Bien. La construcción del estadio del espejo, con la cual Lacan comienza también su enseñanza y que sostiene, explica también su concepción del sujeto descentralizado del sujeto de carne y hueso. Es un modo en que Lacan también, cuando habla en el estadio del espejo, toma distancia, a mi criterio, ¿no? Está hablando de ese otro sujeto, que es el sujeto producido por el lenguaje, y no del cuerpo biológico.
Y Lacan dice, un sujeto es lo que puede ser representado por un significante para otro significante. En nuestro nivel solo cuenta esta pérdida, no idéntico de aquí en más a sí mismo. El sujeto ya no goza, algo está perdido y se llama plus de gozar. Para darle alguna forma, me parece que puede ser quizás pueda servir para que lo podamos pensar y que lo quede más. Voy a ver si puedo. Sí puedo, creo que sí. Vamos. Olga, Sí. discúlpame. Para nosotros los abogados, o Sí. sea, a nosotros nos preocupa la cuestión de lo hablado, lo que se habla, lo que se dice, que se toma como a pie juntillas, digamos, en realidad no solamente en la justicia, sino también en los abogados y en los operadores judiciales y administrativos. Está bueno el tema de la cuestión de lo que no todo lo que se habla, no todo lo que se dice es lo que realmente es del sujeto, ¿no? Yo creo que me parece, ¿no? Discúlpame esto, pero realmente, ¿de qué nos sirve a nosotros los abogados esto? Discúlpame, ¿no? No sé si lo tenés pensado para más adelante. Yo creo que Digamos, la idea es que puedan después, cuando llegue más adelante al tema de las conclusiones, sí. lo que me parece que, si quieren, lo veamos, no hay ningún problema. No, seguí vos como, discúlpame Héctor, seguí vos como Sí. vos lo planteás el tema, porque tenemos que respetar lo que estás preparando vos para que lleguemos. Es decir, los psicólogos y los estudiantes de psicología están chochos, entendiendo todo, y nosotros con los ojos abiertos tratando de Así comprender. es, así es. Es Pero difícil. bueno, es así. Vamos, para adelante, muchachos. Dale, Olga. Bien, Y aparte, una cosita a favor de Olga, todos estamos constituidos por el lenguaje es una ley, ustedes manejan las leyes y no hay mayor ley que el lenguaje. Entonces, Claro. bueno, a conocer la operativa. Y Olga nos Es está iluminando buenísimo con esto. esto, Sí. aunque es complejo y difícil, pasa por ahí, me parece. Sí, podría también haberlo obviado, por eso No, pero es bueno, pero, es bueno. Bueno, creo que en todo caso puede dar para lo que no se pueda hoy conversar, se conversará en otro momento, etc. No, por favor, sí. Vale, allá vamos. Bien, entonces, vamos a obviar esto. Les voy a contar, si les parece, digamos, hay una cuestión histórica, en realidad. Freud analizó al hijo de Saussure, a Raymond, y por eso Lacan mismo se pregunta, y Michel Sauval dice en un trabajo, Freud no podía desconocer ni su existencia ni su trabajo, hablando de Saussure, puesto que conoció a su hijo Raymond en 1920 en el Congreso Internacional de La Haya, al que analizó durante algunos meses. Por lo tanto, tuvo noticias del lingüista, sobre todo si tenemos en cuenta el interés que parece haber tenido Raymond en abrir un dominio de investigación común al psicoanálisis y la lingüística. Me parece un dato que no menor en lo que es la historia, el hecho de que, bueno, Freud le prologa uno de los libros del hijo de Fernández Saussure. El estilo en que escribe el prólogo es llamativo, no es tan amable como suele ser Freud en el prólogo de Raymond. Bien, vamos a adelantarnos así. Esto lo voy a pasar. Bueno, entonces
hablamos de los cambios que hace Lacan, y vamos a la dimensión jurídica en el parletre. Freud dice en El malestar en la cultura, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. En palabras de Marta Teresa Ambertín, la inscripción de la ley delimita el contorno de lo prohibido y hace posible la confirmación de la sociedad y las formas de la subjetividad. El inconsciente revela esa dimensión legislada que acata la ley edípica, incesto y parricidio, al mismo tiempo que intenta ponerla en negativo para franquear su frontera. Toda sociedad precisa contar con este dispositivo que delimita lo prohibido, ya que si no, se destruiría. Dimensión, que les comentaba, que lo tomo del neologismo lacaniano del Seminario 22, en donde Lacan dice, el ser que habla está siempre en alguna parte, mal situado, entre 2 y 3 dimensiones. Un equívoco sobre el término dimensión que yo escribo, dice Lacan, dit, como hablábamos desde el francés, mención del dicho. En una nota del seminario, la nota 10, dice Lacan, hace un juego entre 2 términos, relacionando, introducir el dicho en la dimensión, escandida, con esa T, introduce el dicho por homofonía en el idioma. Bien, Lacan habla de la casa del lenguaje y sus dimensiones. Entonces, en la siguiente clase dice, la estructura del mundo, si puedo expresarme así para hablar de lo que es inmundo, la estructura del mundo, les ruego que traten de captar los puntos donde ustedes pueden captar que para ustedes la estructura consiste en pagarles con palabras y que incluso en eso, que el mundo es más fútil. Quiero decir que Huye hace un juego de palabras entre el francés y, bueno, que en castellano se pierden un poco. Es más fútil que lo real, ese real que trato de sugerirles en su dimensión. Mención, morada del dicho, ¿no? Es un neologismo. Estructura del mundo, inmundo, en palabras de Amélie Imbriano, en la Odisea del siglo XXI, efectos subjetivos de la globalización, al dar cuenta de la Odisea del mundo contemporáneo, en las cuales refiere 2 cuestiones de trabajo entrelazadas. Por un lado, las consideraciones sociológicas y su relación con la globalización, y por otro lado, las consideraciones psicoanalíticas respecto al discurso capitalista y consecuencias en la subjetividad. La autora señala acerca de mundo que el mundo deviene inmundo. ¿Qué es el mundo? Dice. Mundo es un término que proviene del latín mundus, deriva de un adjetivo que significa limpio. Según el Diccionario de la Lengua Española, en su edición 1925, mundo refiere al conjunto de cosas creadas. Y se pregunta, ¿qué hace que el mundo limpio sea inmundo, sucio? Y responde, el hombre interviene sobre el mundo, lo altera, y expresa que en el término humano y su etimología, hecho de tierra, denota que los hombres son barrosos y que se embarran, son inmundos, no limpios. Pierre Legendre dice, la vida se ve afectada originariamente por el derecho, y la idea del derecho depende de la idea que nuestras sociedades se constituyen a sí mismas a partir de la propia noción de vida. Lacan afirma que en Freud la realidad psíquica es el complejo de Edipo, siguiendo la letra freudiana, a lo cual Pierre Legendre afirmará, se hace notar el problema de la fundamentación epistemológica del derecho, es decir, el problema de representar la cuestión de la tragedia, el antiguo discurso del destino que invoca Edipo, el porqué de las leyes. Lo que está planteando Legendre es que el Edipo aparece justamente como una operación jurídica. Agrega, la sociedad debe, en primer lugar, ser considerada en su función como registro que pone de relieve el núcleo atómico del derecho, la lógica de la interdicción para el sujeto. La sociedad es una función para el sujeto. Legendre habla de sujeto en tanto individuo
y no en términos lacanianos del sujeto del inconsciente, ¿no? Se trata de entender, dice, que lo social se reduce al discurso a un ensamblaje de palabras, a un orden textual. Legendre no solamente era conocedor de las enseñanzas de Lacan, sino que justamente tenía un fuerte vínculo con él. Ambos se conocían en sus obras. Señala, lo que el psicoanálisis designa por fórmulas generales tales como el principio o la ley del padre, no es otra cosa que un principio de separación que inaugura la vida subjetiva, en el sentido de una separación del infante de la entidad materna, como sujeta a la ley de la diferenciación a través del habla. Lacan sostendrá a lo largo de su enseñanza, la estructura se incorpora de manera inconsciente. Bien. Así la relación del sujeto con la ley nunca es siempre en tanto ésta tiene distintos planos. La ley jurídica, la ley religiosa, la ley edípica, la ley insensata del superyo, plantea que aparece, al igual que el inconsciente, como una decisión en el mundo. Lo simbólico del sujeto explica el carácter coercitivo de aquel que tiene para él. Bien. La función del padre es un tema central en y para el psicoanálisis, pilar tanto en su teoría como en su praxis. Freud y Lacan nos han legado diferentes respuestas, acorde al pensamiento de la época y sus avances, como al momento de sus enseñanzas e investigaciones acerca de dicha función y sus incidencias en el psiquismo como las manifestaciones colectivas. Tenemos dos mitos fundantes que podemos pensar, por lo menos hoy, que son la horda primitiva, que Freud trabaja en Totem y Tabú, y que es una pregunta por el origen humano-social, cuya interrogación es, ¿hubo un primer padre en el origen? ¿Cómo dar cuenta de un padre antes del lazo social? Encuentro de Freud con lo imposible, y por ello recurre al mito. Freud da cuenta de una ficción, lo que se puede alcanzar de lo real, y así inventa un mito. Describe dos tiempos. Un tiempo originario, que correspondería a la horda primitiva, mítico, destaca su carácter de inobservable. Y segundo, es un carácter más primitivo, que se traduce como la organización más primitiva. Pensemos que, si bien Freud no conocía la obra de Lévi-Strauss, sí había otros antropólogos, y Lacan se sirve de las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss. Y por supuesto como estructuralista, ¿no? Que se traduce, y es el estado más antiguo, que la indagación histórica nos ha permitido observar, la alianza de varones. Bien, deduzco o intuyo que todos conocen el mito de la horda primitiva, de un papá que goza de todas las mujeres y los hijos se confabulan, se aliadan para matar al padre. A partir de este mito es que Freud va a plantear justamente que mataron y devoraron en estos dos tiempos lógicos, pero que en realidad esto lo que va a instaurar es la posibilidad de lo social. ¿Por qué? Porque mataron y devoraron. No es sin la comida totémica que el animal muerto deviene padre al ser comido como lazo. Es a posteriori, por la ceremonia del banquete, saben que después que matan al padre, bueno, se comen, después la culpa y por remordimiento se instaura esto de que, se instaura una ley de intercambio. A posteriori del banquete, que el animal sacrificial adquiere estatuto de padre, y por la obediencia de efecto retardado, se instaura la ley y con ella la deuda simbólica. La castración, en tanto enunciado de una prohibición, solo puede fundarse en este segundo tiempo, y esta operación la que hace posible al padre. Lógica freudiana que no responde a una linealidad temporal. La concepción sería a posteriori, de un tiempo
con otra lógica temporal, da cuenta de la causalidad psíquica. Lacan afirma, el verdadero original solo puede ser el segundo, por constituir la repetición. Está hablando de estos tiempos, de cómo se inscribe la ley a partir de este mito freudiano. Y que Lacan dice que Totem y Tabú es un producto neurótico. No cuestiona la verdad de la construcción freudiana, sino que dice, ella es testimonio de la verdad. Si los mitos han sido, desde tiempos inmemorables, soporte de la cultura, podemos inferir que algo de la verdad se dice en ellos. Se dice en ese medio decir del que padece toda enunciación de la verdad. ¿Qué verdad se medio dice en el mito? ¿Que Dios está muerto y lo está para siempre? ¿Que no hubo padre? Si hay padre, ¿es en la mitología del hijo? El mito hace borde a lo real del padre, produciendo un enunciado de lo imposible. Freud elige para concluir el texto una frase de Goethe. En el comienzo fue la acción. Acción que adquiere dimensión de acto, en tanto inaugura cultura, ética y religión, punto de origen a partir del cual ya nada será igual. Freud no ubica en el origen al padre, ubica al acto del asesinato, que será significado como tal, a posteriori, en razón de los efectos que produjo. Se trata de una operación que produce un padre. El otro mito fundante, el Edipo, pregunta por el origen, la diferencia de los sexos, la genealogía y la filiación. Bueno, supongo que es de bastante divulgación en estos tiempos que corren, así que doy por sentado que conocen el mito edípico y cómo Freud, no la revista Para Ti, pero sí cómo Freud lo pudo sostener, y vamos a pensarlo junto a Lacan, por qué es un mito fundante y por qué tendría un valor de operación jurídica este mito. Lacan se ocupa del mito de Edipo en el Seminario 4, donde establece los 3 tiempos del Edipo, da cuenta del significante del nombre de padre, un padre que nombra, más adelante de su obra, y sus diversas versiones, operatividad de la metáfora paterna que se revela en la clínica. O sea, el Edipo haría de que el padre, Lacan dice que la función materna, ¿sí?, es un cocodrilo con una boca abierta, muy grande, que se puede comer al hijo. Esta cuestión de la función materna como devoradora, voraz. Y el padre aparece como ese palito que no permitiría que la boca del cocodrilo se cierre y devore al niño. Creo que la figura del cocodrilo muestra bastante claro la operatividad de la metáfora paterna, ¿sí?, en esto de hacer esa inscripción, de privar al niño de su madre y a su madre de ese niño, ¿sí? Es un acto de privación, es poner lo que sí está permitido y lo que no está permitido, por eso hace de corte. Bien. Lacan desprende al complejo de Edipo de su basamento mítico y lo sitúa en su función lógica. O sea, Lacan le va a dar otra vuelta más al tema del Edipo. La estructura lógica nos permite leer el mito de otro modo. Así, el padre de Totem y Tabú puede ser equiparado a la función de excepción, que leemos al menos uno quede exceptuado de la castración, ¿no? Si el mito de la horda habla de la excepción, de ese padre que es asesinado por los hijos, en el Edipo sería el padre que se espera que esté a la altura de la función de instaurar la ley. Bien, voy adelantando, así. Origen y estructura aparecen disyuntos. Lacan dedica una reunión, bueno, en el seminario para hablar del mito a la estructura,
Y en radiofonía dice, si el nudo es la estructura, el mito es la forma épica como opera la estructura. Con el mito Freud escribe una ficción acerca del origen, con la que hace del acto origen, produciendo un anclaje en un punto que a partir de ese anclaje podrá ser nombrado como origen. Todo el misterio es ese acto, dice Lacan, y agrega, lo importante de Totem y Tabú es ser un mito, y es Freud quien lo inventó. Bien, voy tratando de llegar... Bueno, Legendre también dice, lo que Freud esbozó en las ideas de Totem y Tabú es el horizonte textual del montaje jurídico. Bien, vamos a pasar esto. Esto quizás... Bien. Por la hora me parece que iría a lo que querías plantearles. Bien. Lacan dice, toda sociedad, en fin, manifiesta la relación entre el crimen y la ley a través de castigos, cuya realización, sea cuales fueren sus modos, exige un asentimiento subjetivo. Este castigo se motiva en el individuo. Nos permiten definir en una determinada sociedad lo que en la nuestra designamos con el término de responsabilidad. ¿Sí? Creo que en esta cuestión de la responsabilidad subjetiva está también la dimensión jurídica de la que estamos hablando. Bien, esto lo voy a saltear, en todo caso, en otra oportunidad lo veremos. Y para concluir, así damos espacio al intercambio, Marta Jerez San Bertín dice, desde el psicoanálisis nos es posible pensar en la estructura de la subjetividad, no es posible pensar en la estructura de la subjetividad sin esa categoría omnipresente que es la culpabilidad, a tal punto que pretender extirpar la culpa del sujeto resulta absolutamente imposible. Ello implicaría disolver al sujeto. Dimensión jurídica de la vida humana que apela e interpela en cuanto a los discursos psicoanalíticos, campo de la subjetividad, y el discurso jurídico, campo del derecho. La operación jurídica mítica, en donde la ley es esencialmente humana, la ley es producto del lenguaje, separa al hombre de los animales, regula el deseo y también a los desvaríos de los goces. Por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes. Operaciones jurídicas que podemos pensar desde la constitución subjetiva, que ya hemos hablado, de la operación estructural de la ley del significante fálico, de la función del padre, de la operación de la metáfora del padre, la operación de separación, y en estos tiempos cuestionarnos acerca de estos otros, con mayúscula, en tanto de la cultura estoy hablando, en donde, por ejemplo, aparecen los certificados de discapacidad, por ejemplo, ¿no? En tanto un niño recibe ese certificado, genera efectos que puede acontecer, esos significantes, tanto en los padres como en el niño. Ese significante en lo real de incapaz. En el mejor de los casos podrá encontrar algún terapeuta que rompa el lazo petrificado entre el significante y su subjetivación. Habría que preguntarse si los sistemas de salud están pensados para cumplir esa función. De allí la importancia de otro que oriente a la capacidad. La nueva modalidad de certificados, me imagino que conocen ustedes más que yo, es que los certificados de discapacidad ahora tienen un término de vencimiento cada vez más breve, lo cual implica, bueno, un poco más de aire
a esa cuestión que petrificaba al sujeto, tanto al sujeto como a sus otros primordiales. Bien, vamos a decir que no hay otro del otro, no hay metalenguaje desde el discurso psicoanalítico, no hay universo del discurso. Esto implica que cada discurso produce en su producción misma su propio método. El discurso de gestión capitalista que introduce Lacan en 1972 se encuentra vigente actualmente de una manera desnuda debido a su crueldad cada vez más exponencial, y siendo la forma actual de gestión de los lazos sociales y los efectos que advertimos en las subjetividades. Así como Amélie Imbriano sostiene los nombres de la muerte en cuanto a las patologías de la época, y me refiero en este proceso de deshumanización en el que estamos, el proceso de la legitimación de lo ilegítimo que plantea, que produce efectos actuales, y también en los humanos por venir. Reflexionar sobre el discurso, tanto psicoanalítico y las coartadas, que en tanto puedan ser pensados en relación al discurso jurídico, para poner en acto con cada analizante como con algunos expedientes. Mi propuesta para finalizar es una invitación a seguir reflexionando. Es que a mi criterio, ante la labilidad jurídica de la vida humana, la fragilidad de estos tiempos y de la anomia en que en muchos momentos podemos sostener, tanto en las subjetividades como en la cultura, los psicoanalistas que sabemos de los desvaríos, crímenes, suicidios, ante el predominio del goce, no necesariamente, ¿no?, en lo real, encontremos cada vez el momento de despertar que ya esperaba Freud, junto a cada analizante y con quienes éticamente apostamos a que el deseo no pierda la pulseada y la vida no se desamarre de la ley, ni que el lazo social deje de ser posible para convertirnos unos y otros en marionetas. Del otro canalla, que en estos tiempos de diversas formas no deja de pretender sin mascarada alguna gobernar en casi todas las versiones del otro. Otros analistas, otros abogados, todas las versiones que la cultura imprime y que actualmente está inscribiendo en las nuevas subjetividades. Estas líneas de fuerzas iniciales que hoy se están inscribiendo en las nuevas generaciones. Termino con unas palabras de Galeano y les agradezco la paciencia. En el siglo XX, la mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad, dice Eduardo Galeano, y la otra sacrificó la libertad en nombre de la justicia. Y en el siglo XXI sacrificamos las dos en nombre de la globalización. Muchas gracias. Gracias, Olga.